Algo terrible está destruyendo el suroeste de Estados Unidos. El suroeste de Estados Unidos atraviesa una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente. El protagonista de esta historia es el río Colorado, que es fuente de vida para más de 40 millones de personas, un motor agrícola tanto para la frontera sur de Estados Unidos como para la frontera norte de México, y que además es el pilar energético de la región. La cuenca del Colorado sufre la sequía más prolongada de los últimos 1200 años, agravada por el cambio climático. A esto se suman otros factores como el incremento de la demanda de las ciudades, la expansión agrícola y un marco legal obsoleto para abordar la situación. El resultado es dramático. La seguridad hídrica, energética y alimentaria de toda la región está en riesgo. Esto ha intensificado las tensiones políticas entre los estados del oeste de Estados Unidos y ha aumentado las fricciones con México. El río Colorado es un reflejo de las dificultades que tienen las sociedades modernas para gestionar recursos naturales limitados y que ahora están siendo profundamente impactados por el cambio climático y las decisiones políticas. ¿Cuál es el futuro del río Colorado? ¿Existe algún camino para detener la crisis que hoy afecta a esta importante fuente de agua? ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Y cómo salir de esta encrucijada ambiental? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La mega sequía que está destruyendo el suroeste de Estados Unidos. El suroeste de Estados Unidos atraviesa una sequía sin precedentes en la historia moderna. De acuerdo con investigaciones realizadas por la Universidad de Colorado y la Universidad de California, entre los años 2000 y 2021, esta región vivió el periodo seco más largo e intenso en los últimos 1200 años. Los científicos lo llaman ya megasequía, es decir, es un fenómeno que no se limita a la falta de lluvias, sino que refleja también los efectos acumulados del cambio climático. Los embalses más importantes del sistema hídrico, Lake Mead y Lake Powell, se encuentran en niveles alarmantes, con menos del 30% de su capacidad. Estos reservorios abastecen de agua y energía a millones de personas en Estados Unidos y México. Sin embargo, los estudios advierten que incluso un aumento moderado en el calentamiento global podría vaciarlos por completo o convertir la sequía en una condición permanente. Las causas de esta crisis son múltiples y se potencian entre sí. Por un lado, las precipitaciones de invierno han disminuido drásticamente. Asimismo, las nevadas en las montañas rocosas son cada vez más escasas, y esto es grave si se tiene en cuenta que esa nieve es la principal fábrica de agua de la cuenca. De otra parte, las altas temperaturas han acelerado el deshielo y la evaporación, lo cual reduce el flujo de agua hacia el río Colorado y sus afluentes. A esto se suma la influencia de la oscilación de Caudal del Pacífico, un fenómeno que se ha visto alterado por el cambio climático, intensifica aún más la sequía. En últimas, la megasequía del Colorado es fruto de una tormenta perfecta, menos nieve, más calor y un océano que ya no aporta el alivio de antes. El resultado es un río exhausto. Esta es la causa principal de la destrucción del río Colorado. Durante gran parte del siglo XX, el río Colorado fue sinónimo de abundancia y desarrollo. Actualmente, su caudal se reduce año tras año y la causa principal ya no es un misterio: el calentamiento global. Entre los años 2000 y 2021, el aumento continuo de las temperaturas en el suroeste de Estados Unidos provocó una pérdida estimada de 32.5 millones de acres pie de agua, es decir, unos 40 kilómetros cúbicos. Dicho de otro modo, el río perdió más del 10% de su caudal histórico por efecto del calor. Si se mira un periodo más amplio, el flujo promedio anual del Colorado ha disminuido cerca de un 20% en el último siglo. Los científicos coinciden en que esta reducción no se debe solo a la falta de lluvias, sino sobre todo a la evaporación acelerada, la cual es causada por el aumento de las temperaturas en el planeta. El resultado: menos nieve en las montañas, suelos más secos y olas de calor más prolongadas, que han convertido la cuenca del río en un sistema cada vez más vulnerable. ¿Qué es la oscilación decenal del Pacífico y cómo afecta al sur de California y al norte de México? Detrás de la crisis en el río Colorado también hay fenómenos naturales de gran escala, como la oscilación de Caudal del Pacífico, conocida como PDO por sus siglas en inglés. La PDO es un patrón que hace variar el clima y tiene lugar en el Pacífico Norte. Funciona como una especie de pulso del océano, que provoca sucesivamente fases cálidas y frías, las cuales pueden durar entre 20 y 30 años. En cada fase se presentan temperaturas anómalas en la superficie del mar. Cuando el Pacífico Oriental se encuentra más cálido de lo normal, se habla de una fase positiva o cálida. Cuando se enfría y las aguas más cálidas se concentran en el Pacífico Occidental, la fase es negativa o fría.
Aunque suene algo técnico, lo importante es saber que estas fases influyen directamente en el clima continental. Durante una fase fría, los inviernos en el suroeste de Estados Unidos tienden a ser más húmedos, con lluvias y nevadas por encima del promedio. La fase cálida, por su parte, suele traer inviernos más secos y reduce las precipitaciones en regiones clave como el sur de California y el noroeste de México. Esto tiene consecuencias enormes. Gran parte del agua del río Colorado depende de la nieve acumulada en las montañas rocosas durante el invierno. Si la PDO se mantiene en la fase cálida, esas nevadas se reducen, los escurrimientos disminuyen y los embalses bajan a niveles críticos. Los científicos han determinado que el calentamiento global ha bloqueado la PDO en su fase cálida durante los últimos años y que esto ha intensificado la megasequía regional. La PDO interactúa con otros fenómenos como el Niño, la oscilación multidecadal del Atlántico e incluso con las variaciones aleatorias de la atmósfera, lo cual puede agravar la situación. ¿Cómo el calor ha afectado al río Colorado en los últimos años? El río Colorado no solo depende de las lluvias y de las nevadas para mantenerse con vida, sino que también es extremadamente sensible al calor. Cuando las temperaturas aumentan, la nieve de las montañas se derrite antes de tiempo y el agua del propio río se evapora con mayor rapidez. La consecuencia es un caudal cada vez más reducido. Un estudio científico reveló un dato alarmante. Por cada aumento de 1 grado centígrado sobre el promedio histórico, el flujo anual del río se reduce hasta en un 7%. Esto no es un dato teórico, sino que ya se refleja en la realidad. Entre 2000 y 2021, el calor adicional provocó la pérdida de 32.5 millones de acres-pie de agua, un volumen similar al de los lagos Powell y Meade, combinados a la mitad de su capacidad. Las proyecciones son aún más preocupantes. Se cree que para 2050, el caudal del Colorado podría disminuir entre un 30 y 40% respecto al promedio del siglo XX. Actualmente, ese déficit afecta directamente a los grandes embalses. El lago Meade, que es una pieza clave para proveer de agua y electricidad a más de 1.5 millones de personas, se encuentra hoy en apenas una tercera parte de su capacidad. Si los niveles bajan un poco más, el lago podría perder la capacidad de suministrar agua y de generar energía. Por eso, los expertos han advertido que ya no basta con reaccionar ante cada crisis, sino que se necesitan planes flexibles y de largo plazo para enfrentar un futuro cada vez más caluroso y seco. Estas son las características físicas del río Colorado. El río Colorado es uno de los cursos de agua más emblemáticos de América del Norte y sin duda la arteria vital del suroeste. Nace en las montañas rocosas de Colorado, recorre aproximadamente 2.330 kilómetros hacia el suroeste, hasta llegar al Golfo de California, en México. A lo largo de su trayecto drena una cuenca de unos 637.000 kilómetros cuadrados, que abarca zonas de 7 estados de Estados Unidos: Wyoming, Colorado, Utah, Nuevo México, Nevada, Arizona y California, y de los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Incluso, durante 17 millas marca la frontera entre Arizona y México. Una de sus huellas más impresionantes está en el paisaje. A lo largo de más de 1000 millas, el Colorado ha esculpido cañones monumentales. Entre ellos se destacan el Marble Canyon, con el noreste de Arizona, y por supuesto el Gran Cañón, con miles de metros de profundidad y considerado una de las maravillas naturales del planeta. Algunos de sus afluentes, como el Green, San Juan, Dolores, Junction y Little Colorado, han creado un complejo sistema de desfiladeros y mesetas que forman paisajes icónicos, los cuales son visibles en lugares como el Canyonlands National Park en Utah. Más al sur, al atravesar los desiertos de Mojave y Sonora, el río se convierte en un recurso escaso, pero imprescindible. Históricamente llegaba con fuerza al mar, alimentando el delta del Colorado y creando ecosistemas únicos. Hoy, sin embargo, solo alcanza el Golfo de California de manera esporádica. A principios del siglo XX, sus desbordamientos dieron origen al Salton Sea en California, que actualmente sobrevive gracias a las aguas residuales de riego provenientes del propio río. Así, el Colorado no es solo un río, sino más bien una especie de arquitecto natural que le ha dado forma a paisajes majestuosos. Al mismo tiempo es una columna vertebral hídrica que sostiene la vida humana y natural en el árido suroeste norteamericano. ¿Por qué el río Colorado es tan importante para Estados Unidos y México? La cuenca del río Colorado abastece directamente a más de 40 millones de personas. Es la principal fuente de agua para ciudades tan relevantes como Denver, Las Vegas, Phoenix, Tucson, San Diego y Los Ángeles. También sostiene los grandes valles agrícolas, entre ellos el Imperial Valley en California y el Valle de Mexicali en México, donde se producen alimentos esenciales para ambos países. La agricultura es, de hecho, la actividad principal del río. En las cuencas del oeste estadounidense, entre el 80 y el 85% del agua disponible se destina al riego para aprovechar sus tierras productivas. Gracias a ello, California produce gran parte de los cultivos de invierno, que consumen millones de personas. Pero el Colorado no solo aporta agua, sino que también es una poderosa fuente de energía. Algunas presas emblemáticas, como Hoover Dam y Glen Canyon,
junto con otras más pequeñas, generan electricidad y garantizan agua potable alrededor de 1.5 millones de personas, a 29 tribus nativas y a varias comunidades en México. En el pasado, estas represas generaron casi toda la energía hidroeléctrica de la región, y aunque hoy su capacidad es menor, siguen siendo un recurso fundamental para la seguridad energética. El río Colorado también sostiene ecosistemas desérticos, humedales y especies únicas de peces, y flora ribereña. Por todo esto, el río Colorado es considerado el verdadero cordón umbilical del suroeste de Estados Unidos. De su manejo depende no solo la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas, sino también la supervivencia de una biodiversidad única en el planeta. ¿Qué pueblos formaron parte de la historia del río Colorado? Desde hace miles de años, varias culturas encontraron en el río Colorado la base de su sustento y de su identidad. Se calcula que los pueblos indígenas han habitado su cuenca desde hace por lo menos 8.000 años. También se sabe que entre hace 1.000 o 2.000 años florecieron allí grandes civilizaciones agrícolas, algunas de las cuales colapsaron debido a las sequías prolongadas y al uso intensivo del suelo. En la cuenca alta, las montañas y mesetas fueron hogar de los Ute y los Southern Paiute, dos comunidades cazadoras y recolectoras que desarrollaron un profundo conocimiento de las estaciones y del entorno. Más al sur, en la cuenca baja, los Hohokam construyeron complejos sistemas de canales que desviaban el agua de los ríos Gila y Salt, lo cual constituye un legado de ingeniería hidráulica prehistórica. Allí también prosperaron las tribus Yuman, que practicaban una agricultura basada en las inundaciones periódicas del Colorado. El vínculo de estas comunidades con el río no era solo material. Para los Cocopaj, por ejemplo, su propio nombre significa gente del río, lo cual es una muestra de que el Colorado es para ellos una fuente de vida, alimento y espiritualidad. Actualmente ese lazo persiste. En la reserva india del río Colorado conviven 4 tribus: los Mojave, los Chemehuewi, los Navajo y los Hopi. Todas estas comunidades mantienen vivas diversas prácticas culturales y económicas ligadas al agua. En total, se estima que la subsistencia de más de 30 pueblos indígenas depende de la cuenca, tanto para la pesca y la agricultura tradicional, como para la preservación de su patrimonio. Sin embargo, la llegada del mundo moderno transformó drásticamente esta relación. La construcción de grandes represas, canales de desvío y el Colorado River Compact de 1922 marginaron a las comunidades nativas de las decisiones sobre su propio río. Además, el trazado del Colorado sirvió en varios tramos como frontera natural, lo cual influyó en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. El explorador John Wesley Powell, en el siglo XIX, fue uno de los primeros en cartografiar y narrar el río desde la mirada occidental. Pero mucho antes de él, ya existían pueblos que habían aprendido a escuchar, respetar y vivir en equilibrio con las aguas del Colorado. ¿Cómo ha influenciado la historia actual de Estados Unidos y México el río Colorado? A comienzos del siglo XX, el Colorado todavía descargaba alrededor de 22.000 millones de metros cúbicos de agua al año en su delta y en el Golfo de California. Sin embargo, con la construcción de presas y canales en las primeras décadas del siglo, ese caudal comenzó a disminuir de manera radical, llegando a reducirse casi a la mitad en pocas décadas. Estas obras de infraestructura transformaron el paisaje y facilitaron la colonización agrícola. Un ejemplo claro fue la acción del Colorado River Line Company, que impulsó la apertura de vastos sistemas de riego en el Valle de Mexicali, permitiendo que el desierto se convirtiera en una región productiva. Al ser un río compartido entre dos países, fue necesario establecer reglas claras para su aprovechamiento. De allí nació el Tratado Internacional de Aguas de 1944, que estableció obligaciones recíprocas. Estados Unidos debe entregar a México 1.850 millones de metros cúbicos anuales del Colorado, mientras que México se comprometió a enviar 2.185 millones desde el río Bravo, en ciclos de 5 años. A lo largo de las décadas, este acuerdo y las actas posteriores de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA, han seguido regulando el reparto y definiendo cómo se administra cada gota de agua entre estados y naciones. El río Colorado no solo hizo posible la expansión agrícola en California, Arizona y Baja California, sino que también condicionó el crecimiento urbano en las zonas áridas. Al mismo tiempo, ha sido escenario de tensiones diplomáticas que persisten hasta hoy. El Colorado River Compact, el tratado que regula las aguas del río Colorado. Cuando hablamos de la historia del río Colorado, hay un documento que constituye una pieza central, el Colorado River Compact de 1922, también conocido como el inicio de la llamada Ley del Río. Este fue un acuerdo pionero en la gestión de los recursos hídricos en Estados Unidos. Fue firmado por los 7 estados de la cuenca: Colorado, Wyoming, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada y California. Aunque Arizona no lo ratificó sino hasta 1944, el pacto sentó las bases de un mandato legal que todavía regula cómo se reparte cada gota del río. El Compact dividió el río en 2 grandes regiones: la cuenca alta, que corresponde a los estados de Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México, y la cuenca baja, que comprende California, Arizona y Nevada. A cada cuenca se le asignaron 7.5 millones de acres pie de agua al año,
con la obligación de que la cuenca alta garantizara ese caudal a la baja. Posteriormente se detalló la distribución dentro de cada cuenca. California quedó con 4.4 millones de acres pie de agua al año, Arizona con 2.8 y Nevada con 0.3 millones. En la cuenca alta, Colorado obtuvo más de la mitad de la cuota. A este marco legal interno se sumó el Tratado Internacional de Aguas en 1944. Este comprometió a Estados Unidos a entregar a México 1.5 millones de acres pie anuales. Con ello, el río pasó a ser no solo un recurso nacional, sino un bien compartido entre dos países. El problema es que las bases del Compact se construyeron sobre un error. Se asumió que el río podía sostener caudales cercanos a los 17 millones de acres pie por año, cuando estudios más recientes muestran un promedio histórico de apenas 13.5. Es decir, que el pacto nació sobre asignaciones irreales. A eso se han sumado las sequías prolongadas y el cambio climático que, en conjunto, han hecho casi imposible cumplir con lo prometido. Actualmente, ese marco legal es motivo de tensiones constantes. Los estados que se encuentran aguas abajo, como California, defienden sus derechos históricos, mientras los de la cuenca alta reclaman flexibilidad para su propio desarrollo, y México, por su parte, exige el cumplimiento de lo que le corresponde. El Compact de 1922 sigue en pie, pero su sostenibilidad está más cuestionada que nunca. 1.600 especies de plantas y 49 especies de peces son las que mantienen con vida al río Colorado. El río Colorado es cuna de una biodiversidad. En la cuenca norte prosperan más de 1.600 especies de plantas nativas, que van desde los arbustos típicos del desierto, como el ecreo soto, el nopal y los majestuosos saguaros, hasta los bosques de coníferas que cubren las montañas, en donde crecen pinos poderosa, eventos subalpinos y engelmann. Antiguamente, el corredor del río formaba un mosaico de ecosistemas que incluía bosques, sabanas y oasis. Estos paisajes fueron hogar de grandes manadas de bisontes, antílopes, jabalíes y en tiempos remotos, incluso de tigres dientes de sable. En el agua, la riqueza también era extraordinaria. El Colorado albergaba 49 especies de peces nativos, de los cuales 42 eran endémicos, es decir, no existían en ningún otro lugar del planeta. Algunos ejemplos emblemáticos son el picote colorado, el chup jorobado y el escoín aterciopelado, todos perfectamente adaptados a las crecidas turbias y estacionales del río. Sin embargo, la construcción de presas y el represamiento de sus aguas alteraron drásticamente ese equilibrio. Por lo menos 4 especies se extinguieron, mientras que otras 40 sufrieron descensos alarmantes. Las aguas claras y frías que generan las presas, junto con la invasión de plantas exóticas como el tamarisco, han transformado de manera negativa los hábitats que alguna vez fueron el hogar de peces y anfibios únicos. Pese a este panorama, el río aún resiste. En el delta y las zonas desérticas, recientemente se han identificado alrededor de 200 especies de aves, 11 de mamíferos y 8 de peces, lo cual confirma que el río sigue siendo un refugio para la vida. Los problemas más grandes que enfrenta actualmente el río Colorado. La combinación de sequía, sobreexplotación y cambio climático tienen al río Colorado al borde del colapso. El primer problema es la sequía extrema agravada por el calentamiento global. En las últimas 2 décadas, el caudal del río se ha reducido cerca de un 20%. Aunque las nevadas en las montañas rocosas todavía son abundantes, gran parte del agua se pierde en los suelos resecos o se evapora debido a las altas temperaturas. El resultado es la reducción del nivel en embalses icónicos como Lake Mead y Lake Powell. Esto ha obligado a aplicar recortes en el suministro de agua desde 2022. Estos ajustes golpean con especial dureza a la agricultura de Arizona y Nevada, mientras que California, gracias a los derechos históricos adquiridos hace más de un siglo, ha quedado en buena medida protegida. A la sequía se suma un segundo problema, la sobreasignación y el consumo excesivo. El Colorado River Compact de 1922 repartió más agua de la que realmente fluye por el río, y desde entonces la demanda no ha hecho más que crecer. Hoy, entre el 70 y el 80% del agua se destina a la agricultura, particularmente a los cultivos de alto consumo como la alfalfa, mientras que ciudades en rápido crecimiento como Las Vegas, Phoenix o Tijuana dependen casi por completo de este recurso. El resultado es que apenas un 10% del caudal histórico alcanza el delta en México, lo cual ha reducido a una mínima fracción los humedales que antes cubrían casi 2 millones de acres. Por si fuera poco, el reparto del agua está cargado de conflictos políticos y legales. Los 7 estados de la cuenca, junto con México, y las comunidades indígenas, negocian constantemente sus cuotas. ¿Cómo están reaccionando el gobierno de Estados Unidos y de México ante los problemas de sequía del río Colorado? Frente a la emergencia del río Colorado, los gobiernos de Estados Unidos y México han activado medidas internas y acuerdos binacionales para intentar equilibrar un recurso que cada año se vuelve más escaso. En Estados Unidos, la Oficina de Reclamación del Departamento del Interior declaró de manera oficial un nivel de escasez. Por tercer año consecutivo, en 2025, se anunciaron recortes obligatorios. Arizona perderá alrededor del 18% de su cuota base, Nevada cerca de un 7% y México un 5%. California quedó exenta de estas reducciones,
pero enfrenta crecientes presiones para ceder. Más allá de los recortes obligatorios, algunos estados de la cuenca baja han implementado programas voluntarios de ahorro. Con el apoyo económico del gobierno federal, se han invertido miles de millones en modernización de riego, reutilización de agua y proyectos de eficiencia. Gracias a ello, se calcula que en los últimos años se ha logrado conservar casi la mitad del uso anual del río. También se han adelantado acciones diplomáticas. Ambos países han pactado reducciones compartidas y proyectos de conservación. En 2025, por ejemplo, México aceptó recortar unos 50.000 acres-pie de agua, mientras Estados Unidos redujo más de 330.000. Estos acuerdos se acompañan de proyectos de restauración ambiental. Sin embargo, los acuerdos actuales son simples paliativos. Si no se transforma el modelo de consumo y gestión, el río Colorado seguirá acercándose peligrosamente a su límite. La combinación de megasequía, cambio climático y sobreexplotación ha llevado al río Colorado a un punto crítico, poniendo en riesgo la seguridad hídrica, energética y alimentaria del suroeste de Estados Unidos y del norte de México. Acuerdos como el Colorado River Compact de 1922 fueron diseñados en un contexto muy distinto y hoy resultan insuficientes para enfrentar la escasez y el aumento de la demanda. Solo mediante acciones coordinadas entre estados, comunidades indígenas y ambos países se podrá garantizar la supervivencia del río y de los millones de personas y ecosistemas que dependen de él. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.